Cuando un día te sientas tonto, solo recuerda estos dos. Inmortal, vas a destruir a Robot y a los nuevos guardianes del mundo por nosotros. Robot nos dio esquemas defectuosos. No me digas. Los Maulers demostraron ser desde un inicio personajes bastante entrañables, ya sea por su diseño característico o por su actitud divertida en situaciones muy serias. Pero a pesar de demostrar que son unos genios en la ciencia y tener una gran capacidad física, la realidad es que nada les salió bien a ellos mientras estuvieron vivos. Sin embargo, muy pocos fans se dieron cuenta de la realidad que los creadores de la serie quisieron transmitir con los Maulers, que nos explica la injusticia de la sociedad actualmente. Y de eso es lo que vamos a hablar, tilines. Hoy vamos a hablar de los personajes con la peor suerte de todo Invincible. Hoy hablaremos de... La primera aparición de este par fue ni nada más ni nada menos que en la Casa Blanca, uno de los lugares con mayor seguridad en todo el mundo, pero para ellos solo parecía un maldito patio de juegos. Desde aquí vemos que este dúo parece ser bastante poderoso y nos demuestra su resistencia. Decenas de ametralladoras parecen ser pistolas Nerf, y desde acá comprendemos mucho más a fondo su personalidad tan despreocupada e infantil, con tan solo esta pequeña interacción. Se supone que apareceríamos adentro. Nunca debí confiar en los cálculos deficientes de un clon. ¿Clon? Yo no soy un... Algo que sabe hacer la serie de Invincible pero muy bien, es decir en diálogos implícitos la personalidad de sus personajes. Vemos cómo su plan falló desde un inicio y a pesar del fracaso ellos continúan con el plan, demostrando su personalidad despreocupada y tranquila que tienen. Además, en esta pequeña charla por primera vez escuchamos el dilema del clon, del que hablaremos más a detalle en un momento. Este par igualmente fueron vencidos y encerrados en un lugar que mantiene cautivos a los villanos con super habilidades, pero ambos logran salir fácilmente, demostrando su ingenio e inteligencia para resolver problemas. Y el escape iba muy bien, hasta que, sin dudarlo un segundo, uno de los Maulers sacrifica al otro. Vimos la frialdad con la que se aferró a sí mismo, bueno, al clon. Todo esto para salvaguardar su propia vida. Esta frialdad que no vimos en la presentación de estos personajes nos demuestra que en una situación de vida o muerte harán todo lo posible por sobrevivir. Pero no nos daríamos cuenta hasta más adelante sobre la realidad que vivieron estos dos, donde por fin comprenderemos el gran debate que ambos vivirán hasta el fin de sus días. Y estoy hablando de... En el universo de Invincible, la forma en la que puede ser alguien poderoso o exitoso en este universo es o tener habilidades superhumanas o ser un genio tecnológico, y al parecer los Maulers tenían ambas características. Mauler desde siempre buscaba mejorar e inventar cosas. Y digo Mauler en singular porque en realidad los Maulers no son gemelos que nacieron a la misma vez de la misma madre, sino que uno de ellos es un maldito clon. Al parecer los Maulers son expertos en clonación biológica y física avanzada. Como no tenía un compañero con quien probar sus experimentos, probó la clonación consigo mismo, creando al segundo Mauler. La explicación de la clonación es un poco más compleja de lo que piensan, y esto es porque no se trata de que el clon sepa que es el clon, aunque se explica mejor de esta manera. El sujeto original, al momento de clonarse, transfiere sus mismos pensamientos al otro cuerpo. Entonces ambos despiertan pensando que son el original. Ahí es donde nace el dilema real entre estos dos, el dilema de quién es el original. Muchos fans hablan sobre lo fácil que podría ser conocer la verdad, simplemente revisando las camas donde se despiertan. Sin embargo, al momento de hacer este experimento, los últimos minutos de los Maulers antes de realizarlo quedan totalmente borrados. Y el dilema nace a partir de que ambos son totalmente iguales. Nadie es mejor que nadie, son exactamente lo mismo. Y el dilema no es quién es mejor, sino quién es el original. La respuesta no importa nada, ya que ambos tienen los mismos recuerdos, la misma capacidad y lo mismo todo. No importaría quién es el original. Y aquí es donde vemos la forma interesante de pensar de los Mauler, ya que su objetivo es la retroalimentación. Por más que es consciente del gran dilema infinito con su copia, y que cada vez que se clone siempre va a haber la misma pelea, él sabe que el intelecto no puede mejorar individualmente. Siempre buscó un compañero que lo ayudara a mejorar, una persona que fuera competitiva e igual de inteligente que él. Por eso su primera opción fue él mismo.
Aquí vemos su parte egocéntrica. Esto supondría una guerra interminable entre ellos sobre quién es el original, pero a pesar de eso prefiere la compañía de un ser igualmente capaz de avanzar y crear nueva tecnología. Y esto representa perfectamente a la ciencia. Los sacrificios y la realidad detrás de inventar cosas requieren de un equipo. Descubrió en su clon la mejor forma de mantener a alguien que te haga mejorar y superar tus límites intelectuales, cada día un poco más. Y a pesar de esta decisión muy inteligente, igualmente discuten todo el tiempo, casi nunca están de acuerdo. Y eso que son la misma persona. Aparte de esto, hay un punto muy importante por el que Mauler deja que esto pase: el beneficio para la ciencia. Y es un buen momento para hablar de sus motivaciones. Podríamos decir que estos dos Maulers son unos científicos prodigios. Son como unos Tony Stark. Pero lo que realmente diferencia entre Tony Stark y los Maulers es su falta de recursos. Por eso mismo, en sus apariciones vemos cómo hacen lo posible por conseguir estos. Hablemos de nuestra paga y luego hacemos lo otro. El collar de control de la Agencia de Defensa Global apacigua las voluntades más fuertes. Es una tecnología restringida. Está encriptada. Además, la confianza rinde más frutos. Las acciones rinden aún más. Y bien puede o no hacer daño, en todo momento buscan una libertad científica, tener los recursos y espacios para ser libres, pero no por un bien común, sino por satisfacción personal. Es una forma de expresión para ellos, una forma para que ellos se sientan los mejores en algo, que es la representación perfecta de un científico apasionado. No obstante, veremos que dentro de la serie, esta actitud los llevará a sus... Antes hablé sobre el paralelismo de estos personajes con la vida real. Y es cierto, la ciencia es parte fundamental del mundo donde vivimos. Prácticamente todo lo importante en nuestro día tiene una base científica. La comida que consumes, los aparatos que utilizas, los lugares que visitas, y la ciencia siempre busca superarse a sí misma, tal como lo hacen los Maulers. El paralelismo de estos gemelos refleja lo que sería o es la ciencia sin un apoyo de recursos. Los científicos por naturaleza son sujetos curiosos y con hambre de conocimiento. Buscan alcanzar los límites humanos, pero sin apoyo esa curiosidad no se puede saciar. Ahí es donde entran estos gemelos, sujetos con habilidades superhumanas en la búsqueda de crear, pero en una situación precaria que los incitó a robar para conseguir materiales. Durante la serie los vemos en situaciones extremas, desde usar armas tecnológicas avanzadísimas hasta cometer robos menores, y siempre son atrapados. Las únicas mentes del universo que realmente pudieron ver la gran capacidad de los gemelos fueron solo dos personas. Robot fue el primer sujeto que les pidió a los Maulers que tuvieran la capacidad de darle un nuevo cuerpo. Ellos ya eran prácticamente los mejores en la rama de la clonación genética, solo veamos los Maulers que se quedaron en el camino, y todos esos errores lo llevaron a convertirse en los mejores de la materia. Por eso Robot los usó para poder lograr su objetivo de cambiar de cuerpo. Y el segundo fue Armstrong Levy, un sujeto con las habilidades más chetadas. Literalmente tiene la capacidad de abrir portales multiversales a voluntad, incluso de forma ilimitada. Además, el conocimiento limitado de este ser lo hacía uno de los personajes más inteligentes de Invincible. A pesar de conocer a una gran cantidad de sujetos brillantes, confió en las capacidades de estos dos, y los Maulers lo lograron satisfactoriamente en tiempo récord. Y aquí vemos el paralelismo más claro entre la ciencia y los Maulers. Fíjense cómo Robot y Armstrong lo utilizaron para cumplir sus propias agendas. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos científicos brillantes han sido usados como herramientas por líderes, gobiernos o gente en el poder, todo para lograr metas gigantescas. Pero ¿por qué a pesar de ser inteligentes, fueron usados tan fácilmente? Y esto principalmente pasa porque quienes los usan conocían perfectamente la pasión ciega y el entusiasmo genuino que estos genios tienen. Ellos solo buscan mejorar con nuevos avances tecnológicos y fueron aprovechados por esa sed de conocimiento. A los Maulers les pasaba exactamente lo mismo en el fondo. Pareciera que no les importara ser los peones en el plan maestro de alguien más, siempre y cuando les pusieran en la mesa los recursos para hacer lo que más amaban, los benditos inventos, y con esto llevar sus capacidades al límite. Esto lamentablemente los llevó a ser usados como cualquier cosa por parte del Robot y Armstrong Levy. Los gemelos, a pesar de su gran inteligencia, fueron engañados por seres menos inteligentes que ellos. Sin embargo, ambos siguieron su rumbo, porque comprendían que el error en la ciencia es simplemente un paso para el éxito próximo. Pero todo cambia momentáneamente cuando el dilema del clon por fin tiene una respuesta. Resulta que luego que el experimento de Armstrong Levy fallara, el dilema del clon ya no existe. Porque ahora queda un poco claro quién es el clon. Ambos siempre buscaban la excusa del original, porque comparten una personalidad competitiva.
La meta de demostrar ser original los orillaba a ser mejores que el otro, y eso indirectamente nutría de experiencia al Mauler original. Una idea bastante interesante y nueva, la verdad. Pero cuando esa meta de demostrar ser el mejor deja de existir, al quedar clarísimo quién es el original, su objetivo se acaba. Todo mal cableado. Soldadura mediocre. Es tan obvio que lo hizo un clon. Pero no servirá. Sí, Rey Mauler. Fue entonces donde el Mauler más guapo acaba con el original, para que ese dilema que realmente les ayudaba continúe, por más problemas que les haya traído, hizo que estos dos fueran los genios más grandes del universo, aunque no sabían que este mismo dilema sería el culpable del... La última aventura de estos dos científicos ocurrió cuando buscaban de forma desesperada ayuda para sus experimentos. Parecía un plan pacífico y nada exagerado, o sea, solo querían despegar un cohete para dejar sin red a todo el planeta. Y antes de que lo logren aparecen los guardianes del globo. Pero los gemelos tenían un arma para encargarse de ellos de una vez por todas. Un arma que ataca el sistema nervioso de cualquier sujeto. Es como cuando te sientas sobre tu pie y literalmente no puedes sentirlo. Ya bueno, imagínate eso pero en todo el cuerpo. Es una locura de arma. Incluso el superhéroe más fuerte de todos, que es totalmente invencible. Bueno, también cayó. Estos dos por fin consiguieron que les saliera bien un plan, pero de repente aparece un pequeño niño, el hijo del Viltrumita Thanos. A los Maulers ni siquiera les parecía ser una pequeña amenaza, sin embargo su ego y confianza por fin les cobraría factura. La desesperación de este Mauler es impresionante, por fin rogó realmente por su vida, porque por primera vez no se enfrentaba a un héroe. La ventaja que tenían los Maulers es que gracias a su intelecto siempre podían zafar de la cárcel y tenían la seguridad de salir ilesos, pero por primera vez se enfrentaron a una amenaza a quien no le importaba no seguir las reglas o pasar por el trauma de asesinar a alguien. Los Maulers conocían esa debilidad moral de los héroes y la aprovecharon hasta el final de sus días, porque estos gemelos no tenían en cuenta que un pequeño niño podría ser capaz de acabar con sus vidas. Incluso en sus últimos minutos nos demostraron su personalidad carismática y confiada que tenía. Necesitará cirugía. Y aún así, no sé si puedan arreglar. Por fin se dieron cuenta de la capacidad real de un héroe. Siempre menospreciaron el poder o forma de actuar de ellos, pero cuando vieron los ojos de un niño superpoderoso que no le importaba nada, se dieron cuenta de lo afortunado que fueron porque existían héroes con moral. La realidad es que estos dos son responsables de todo lo que le pasó. A lo largo de la serie no acaban con la vida de las personas si no es estrictamente necesario, ojo, pero también vimos que no les tenían ningún respeto, ya que muchas veces usaban a los civiles como defensa contra los héroes, a quienes verdaderamente les importaban. Y siempre lo demostraron incluso con Armstrong Levy, que ellos simplemente querían llamar la atención, querían ser los dioses de un mundo. Por eso siempre la gran debilidad de este par es que tenían la confianza que nada les pasaría. Por otro lado, ellos demostraron ser muy valiosos por su gran capacidad intelectual, pero su enorme ego y confianza les llevó a acabar sin recursos, incluso tener que colaborar con sujetos que no le importaban poco o nada sus intereses. Por esa misma razón nunca trabajaron para CISO, puesto que ambos lados nunca podrían haber progresado, debido a la libertad que buscaban siempre los Mauler. Igualmente fue bastante interesante conocer a un personaje que sin una pizca de recursos, logró con sus propios medios ser una de las mentes más brillantes del multiverso, pero a la vez uno de los personajes que no lograron con su objetivo principal de ser libres. Y al menos eso es lo que podemos rescatar de los personajes con la peor suerte de Invincible. A veces las cosas son como son por una buena razón, carajo. Muchas gracias, Tilines, a todos los que se quedaron hasta el final del video, se los aprecia un montón. ¿Y ustedes qué opinan sobre los Mauler? ¿Piensan que debieron tener un poco más de tiempo en pantalla? Los leo en los comentarios. No olviden darse like y comentar, gente, se les apreciaría un montón. Y bueno, con todo eso me despido, Tilines.